Dice entonces Santiago capítulo 4, ¿de dónde esas guerras y de dónde esas luchas entre vosotros? ¿No es de allí, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Lucháis y guerreáis, no tenés lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Bueno, ustedes tienen ahí en la carpeta, que sería el cuarto punto de nuestro bosquejo de Santiago, el primer subpunto dice los enemigos contra los que debemos luchar. Y acá Santiago en los primeros 7 versículos menciona los tres enemigos contra los que el creyente lucha. ¿eh? La carne, en primer lugar, lo que acabamos de leer, la carne, el mundo y el diablo. Esos son los tres enemigos característicos que cada uno de nosotros tenemos y a quienes debemos enfrentar. El diablo y el mundo son complicados, pero son más fáciles de vencer que este primero, que es la carne, porque uno puede guardarse del mundo, uno puede hacer correr al diablo, pero con la carne no podemos, tenemos que convivir, ¿no? Entonces ahí se hace complicado, con la carne se hace complicado. Así que para mí, el enemigo más complicado es la carne, ¿no? El más difícil, con quien más tenemos que, por decirlo de alguna forma, con quien más debemos esforzarnos es con la carne, ¿no? Y ahí comienza diciendo de dónde esas guerras y esas luchas entre ustedes. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Cuando habla de que combaten ahí, combaten en vuestros miembros, de alguna manera, eh, para, para encontrar una explicación a esa frase, podemos ir a la carta de Pablo cuando le escribe a los Gálatas, que les habla y le dice, eh, andad en el espíritu, y le dice no, que no le den lugar a la carne. Dice que la carne y el espíritu están luchando constantemente, ¿no? Dice que el espíritu y la carne, dice Pablo en Gálatas capítulo 5, luchan, luchan constantemente para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, lo que quisierais es lo que la carne quiere. ¿eh? Nosotros queremos hacer, pero el espíritu está ahí luchando para que hagamos la voluntad de Dios. Eh, una pregunta del millón en cuanto al pasaje de Gálatas sería, ¿quién gana? No dice que están luchando el espíritu y la carne, están luchando todo el tiempo. La pregunta es, ¿quién gana? Y hablamos de esto muchas veces, ¿no? Gana al que le doy de comer, ¿no? Si le doy de comer al espíritu, es decir, si yo vivo mi vida devocional, tengo mi tiempo a solas con el Señor, mi cámara secreta, si yo diariamente voy a la palabra de Dios y tengo mi tiempo devocional con ella, oro, busco su rostro, es decir, si yo alimento a mi espíritu, o sea, el Espíritu Santo de Dios va a tener control sobre mi vida. Y entonces, si el Espíritu Santo tiene control sobre mi vida, el fruto del Espíritu se va a manifestar. Ahora bien, si a quien yo alimento en lugar de ser el Espíritu es a la carne, y cuando hablo de alimentar a la carne no estoy hablando necesariamente de cosas pecaminosas, estoy hablando de dedicarle muy poco tiempo a la oración, dedicarle muy poco tiempo o ninguno al estudio de la palabra de Dios, a la lectura, si yo no me congrego o me congrego cada tanto, todas esas cosas alimentan a la carne, ¿no? El otro día charlamos con mi hija, se sorprendía porque tiene una aplicación que le dice cuánto tiempo estuvo con el celular o cuánto tiempo estuvo en internet, no recuerdo ahora.
Y estaba sorprendida y dice, yo no puedo creer que haya estado 4 horas, ¿no? Y está buenísima esa aplicación que no tengo muy claro cuál es, pero imagínate, ¿quién de ustedes, con toda sinceridad, quién de ustedes pasa 4 horas de oración por día? ¿Quién de ustedes dedica 4 horas para estar en la presencia del Señor? Yo creo que si hay alguno, deben ser muy poquitos, ¿no? Pero sin embargo, es muy fácil pasar 4 horas con el celular. Uno cuando dice, no, yo no tengo 4 horas para estar orando, pero sí tenemos 4 horas para estar con el celu. Está bien, el celu uno está en el colectivo, en el baño, en una fila del banco, etcétera, ¿no? Eso es una realidad. Pero de cualquier modo, creo que amerita ahí una reflexión en a quién le estamos dando de comer, a quién estamos alimentando. Porque si yo alimento la carne, y vuelvo a repetir, no estoy hablando necesariamente de cosas pecaminosas, no estoy hablando de alcohol, de pornografía, no estoy hablando de eso, que bueno, eso ni hablar, ¿no? Pero de cosas, no sé, mirarme una maratón de Netflix, ¿no? Me miro una serie que me gusta y me miro 4 episodios seguidos. Y estuve por ahí 3 horas en Netflix. ¿Pero qué está mal? ¿No se puede? No, no que no se pueda. No es que sea pecado. Pero el tema es cómo me aprovecha a mí. ¿A quién le estoy dando de comer? Si mi espíritu está débil y yo alimento con Netflix a mi carne, va a ser mi carne la que gobierne mi vida y eso también es lo que se va a manifestar. Lo que se va a manifestar son las obras de la carne en lugar del fruto del espíritu. Y el tema es que a veces yo no me doy cuenta, pero ¿saben qué? El resto de la gente toda se da cuenta. El resto de la gente toda se da cuenta. Y a veces por ahí hay situaciones que no nos gustan, pero simplemente quedamos expuestos y se refleja en nuestra vida, en nuestro andar diario, qué tipo de vida estamos llevando, ¿no? Entonces, Santiago, que es una carta, como decíamos la semana pasada, muy judía, en el sentido que es muy práctica, ¿no? Va a los bifes, no anda con mucha filosofía, te dice, mira, hermano, esto y esto, ¿no? Entonces, decíamos que comienza hablando de eso, ¿no? Habla de las pasiones que combaten en ustedes, Profe, codician y no tienen. Sí, acá Claudia, una sí, consulta, sí, ¿también tiene que ver con la concupiscencia eso o no es más aparte? sí, 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 Un- claro. Cuando hablamos un- cuando hablamos de la carne que batalla contra el espíritu, estamos hablando que la concupiscencia es la presencia de pecado en nuestra vida, es la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, que todos tenemos, y que es la que batalla contra el espíritu. Porque mi carne, mi yo, prefiere ver una serie en Netflix que estar tirado orando con el Señor. Eso lo quiere mi espíritu, pero no mi carne. Entonces, mi carne, mi concupiscencia, mi naturaleza caída, todo es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Por eso decía que el peor enemigo es la carne, porque yo no me puedo deshacer de mi carne. Yo al diablo me lo puedo sacar de encima y al mundo también. Pero la carne no. La carne la tengo ahí todo el tiempo combatiendo, ¿no? El diablo también está todo el tiempo buscando. Pero yo tengo maneras de eludir ese asedio, de hacerlo huir. ¿No? Santiago mismo nos va a decir ahora. Entonces, en primer lugar, tenemos ahí la carne, ¿no? En segundo lugar, el segundo enemigo habla del mundo. Los versículos 4 y 5 dice, adúlteras, habla de las almas, ¿no? ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad de Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Esta es, como dijo el filósofo griego del tercer siglo, corta la bocha, ¿no? ¿Vos querés ser amigo del mundo? Si querés ser amigo del mundo, vas a ser enemigo de Dios. Listo. O sea,
No hay mucha vuelta, no hace falta ir al griego a ver cuáles son las palabras que utiliza Santiago, ¿no? Juan también habla de esto. Dice exactamente lo mismo. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Lo mismo dice Juan. Y escribiendo 45 años después, ¿no? Eh, ¿Y qué es ser amigo del mundo? Ser amigo del mundo es amigarse con las prácticas de aquellas personas que no tienen a Dios, las llevan adelante, ¿no? Eh, y podríamos hacer una lista prácticamente interminable que creo que no merece la pena porque creo que cada uno de ustedes sabe muy bien y entiende muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Yo les contaba la semana pasada en una oportunidad que había uno que estaba evangelizando a unos compañeros del trabajo, ¿no? Y me lo encontré ahí tomando cerveza y qué sé yo, y le digo, loco, ¿qué onda? Me dice, no, lo que pasa es que los estoy evangelizando. O sea, él tomaba cerveza con los otros para evangelizarlo, ¿no? ¿Y qué está mal? Y sí, está mal, porque vos tenés que marcar una diferencia. No ponerte en un papel, en un plano de superioridad moral, porque no lo somos. Ninguno de nosotros somos mejores que nadie, pero sí tenemos que marcar una diferencia en nuestra vida. Yo no estoy diciendo que tomar cerveza sea pecado tampoco, yo espero que todos me interpreten correctamente, ¿no? No estoy hablando que tomar cerveza o tomar un vaso de vino sea pecado, no soy de esa forma de pensar, pero sí tenemos que marcar diferencia con nuestra conducta. Si no podemos tener, o sea, cuando alguien mira, tiene que notar diferencia entre nosotros y el resto. No puede ser que miren y nosotros seamos iguales a los demás. Y no estoy hablando de ser diferentes por raros, de hablar raro y hablar de la sangre de Cristo y la comunión de todos los santos. No estoy hablando de eso ni cómo me visto, de andar con corbata o con polleras largas. Estoy hablando de una conducta, de una conducta. De mostrar la ética cristiana en todo momento. Yo soy creyente y vivo como tal, ¿sí? Mi vida habla de Cristo. Mi vida habla de Cristo. Esto es absolutamente fundamental. Eh, y en tercer lugar, tenemos al diablo, ¿no? Ahí los versículos 6 y 7 de capítulo 4 dice, pero da mayor gracia, por lo cual dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Listo. Ay, no sabe, el diablo me está atacando. Sometete a Dios y resistí al diablo. Sometete a Dios, resistí al diablo y el diablo huye. Eso dice la Biblia. Perdón, no sé si hay alguno está hablando. Ahí está entrando Miguel Ángel. Ahí está, ahí cerró el micrófono. Muy bien. Bueno, les recuerdo, chicos, que necesito que las cámaras estén encendidas, ¿eh? Por favor. Eh, entonces, bueno, ahí claramente está hablando de los enemigos contra los que debemos luchar, ¿no? Y el segundo subpunto del punto 4 es las amonestaciones que debemos atender. Ahí los versículos 8 al 17 tenemos tres amonestaciones de parte de Dios por la pluma de Santiago que nos hace el Señor fuertemente. Los versículos 8 al 10 dicen, acercaos a Dios y se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y los de doble ánimo, vuelve a hablar de los de doble ánimo, ¿se acuerda que hablamos en la primera clase? Los que tienen dos almas, ¿no? Purifiquen los corazones, aflíjanse, lamenten y lloren. Vuestra risa se convierta en lamento y el gozo en desaliento. Humillaos ante el Señor y Él os exaltará. Acá de lo que está hablando es del orgullo, porque dice
que vuestra risa se convierta en lamento. ¿Qué tenemos que andar llorando todo el tiempo? No, no está hablando de eso, no está hablando de eso. Se está hablando eh, de alguien que de alguna manera exhibe una cierta condición que lo hace, que lo muestra como orgulloso, ¿sí? Habla del orgullo en esta parte. Eh, Dice afligidos y lamentad, no es que andemos llorando, sino que seamos reflexivos frente a la necesidad del otro, ¿sí? Muchas veces, lo he visto muchísimas veces, uno, eh, hay momentos que da ciertos testimonios del obrar de Dios, que agradece a Dios y con una buena intención y qué sé yo, pero sin tener en cuenta que por ahí hay otros hermanos que están en esa área muy afectados, muy complicados y, y pareciera como que nosotros somos más grosos porque Dios nos bendijo y a los otros que no han recibido ese toque, esa parte de la bendición de Dios parece que fueran menos, sin, insisto, sin mala intención, ¿no? Entonces nos habla a ser cuidadosos, ¿no? Y humillarse delante del Señor, humillarse, no en ninguna cosa exaltarnos a nosotros mismos, ni con lo que tenemos, ni con la fuerza que está en nosotros, ni con el conocimiento que hemos alcanzado, ni con los, mucho menos con los bienes que hemos alcanzado, no sé, la ropa que usamos, lo que sea. O sea, Dios nos llama a humillarnos, humillarnos. Otra vez, no estoy hablando de mostrarte como un pobrecito, ¿sí? Esto es muy importante porque es muy importante que lo entendamos correctamente porque todos los extremos son malos. Eh, ser, se puede ser muy pobre, escuchen, se puede ser muy pobre y muy orgulloso. Se puede ser muy pobre y estar lleno de orgullo. Por algunos creen que la pobreza es una virtud. La pobreza no es una virtud. Ni la pobreza ni la riqueza son virtudes o defectos. Son la que te tocó y punto, ¿no? Que puede cambiar, que puede mejorar, que puede empeorar. Son circunstancias de la vida, ¿sí? Entonces, importante esto, ¿no? De humillarnos delante del Señor y que sea Él el que nos exalte en el área que sea, en el área que sea. La segunda amonestación, y esta es muy seria también, es contra la murmuración. Dice, hermanos, no habléis mal unos de otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el legislador y juez, el que puede salvar y puede perder. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres que juzgas al prójimo? ¡Wow! Jesús habló un montón de esto. En el Sermón del Monte habla muy fuerte y muy claro respecto de esto, ¿no? Jesús. Eh, ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de murmuración? Porque tal vez está como generalizado que cuando hablamos de murmuración estamos refiriéndonos a hablar mal del pastor o hablar mal de los líderes. No, 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 nada que ver. Si eso lo incluye, ¿no? Pero murmuración, y grábense esto en la cabeza, murmuración es cualquier comentario negativo sobre un tercero ausente. Si vos hablas, no importa con quién, si estás acostado junto a tu cónyuge,
a la noche, te fuiste a dormir y te pones a hablar de Carlitos, lo feo que cantó en el culto y cómo desafinó, y eso es murmuración, porque estás hablando un comentario negativo sobre alguien que no está. Eso es murmuración. Y si uno podría decir, che, pero me parece medio como mucho. No, no es mucho. Murmuración es eso. Cualquier comentario negativo sobre un tercero ausente. Y esto implica, y esto implica que la gran mayoría de nosotros utilizamos mucho tiempo para murmurar. Por ahí no hablamos mal de los pastores, pero hablamos mal de Juan, de Pedro, de Antonio. Entonces, la murmuración dice, está mal, claramente. Hay que eliminarla, hay que eliminarla. Eh, y yo insisto mucho con esto porque está muy presente en nosotros. Está muy presente, está muy presente en nuestros labios que salgan esos comentarios espontáneos con otra persona sobre alguien que no está. Y también, y también que escuchemos a alguien que hace un comentario negativo sobre alguien que no está. Porque la murmuración es tanto del que habla como del que escucha. Uno dice, bueno, pero ¿qué querés que haga? Es simple. Si yo vengo de vos y te vengo a hablar de Carlitos, lo que vos me tenés que contestar es, mira, discúlpame, Jera, pero si tenés un tema con Carlitos, arreglalo con Carlitos. Yo no tengo nada que ver. A mí no me interesa. No, pero te quiero contar, no, pero yo no te quiero escuchar. Yo no te quiero escuchar. Muerto el perro, muerta la rabia. La murmuración existe, permanece, se establece y destruye, no porque hay alguien que habla solamente, porque hay alguien que habla y hay alguien que escucha. En una oportunidad, voy a hacer un comentario, un paréntesis. Se está por cortar porque dura 40 minutos cada sesión. Cuando se corte, inmediatamente nos volvemos a conectar, ¿sí? Después, en el próximo corte, tomamos unos 10 minutitos para hacer un pequeño receso de 5 o 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Se corta en cualquier momento, no sé exactamente cuándo, pero cuando se corte, salimos y volvemos a entrar, ¿sí? Inmediatamente. Eh, Les decía que en una oportunidad vino una hermana a contarme algo que otra hermana había dicho de mí, pensando que yo pensaba en ese domita que le fue a contar a David que había matado a Saúl, ¿no? Que le dijo, me pidió que le quitara la vida y yo hice un acto de misericordia y lo terminé de matar, ¿no? Y él pensó que le iba a ir bárbaro y le fue medio feo. Y esta pensó más o menos lo mismo, ¿no? Que me venía a contar y le fue feo, porque lo primero que le dije es, ¿cómo hiciste para pasar tanto tiempo escuchando a alguien que hablaba mal de mí? Estuvieron hablando mal, pero todo esto que te dijo no llevó 30 segundos o un minuto. Vos estuviste tiempo escuchando a alguien que hablaba mal de mí. Y en segundo lugar, no entiendo por qué esa persona, sabiendo que vos sos amiga mía, se sintió cómoda hablando con vos mal de mí. La verdad que me cuesta entender, ¿no? Así que salió medio enojada porque todavía que me venía a contar y, ¿no? Entonces, es muy, muy común entre nosotros y es muy dañino, muy dañino. Muchos de nosotros hablamos con mucha facilidad y se nos va. Y después cuando nos enteramos que alguien habló de nosotros, ahí sí, ahí nos enojamos y queremos que caiga fuego del cielo, ¿no? Así que bueno, prestemos la atención a esto, prestemos la atención a esto, por favor, porque es sumamente importante. Bueno, creo que ya se está cortando, así que
Enuncio el tercer